Ya estamos grabando. Hola, hola, buenos días. Bienvenidas a todas. Un sábado más que estamos aquí, ansiosas por escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para cada una de nosotras. Esta mañana le queremos dar la más cordial bienvenida a nuestra querida Chele. Ella viene del grupo Belén. Ella nos trae la enseñanza de esta mañana. Yo estoy segura que va a ser de mucha bendición para todas aquellas que dispongamos no solo nuestra mente, sino que nuestro corazón, para que podamos hacer vida en nuestras vidas lo que vamos a escuchar. Así que les voy a pedir que me apoyen con su mano derecha. Vamos a orar por la Chelita. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero dar infinitas gracias, mi Dios, por esta mañana de sábado que tú nos regalas. Yo te quiero pedir de una manera muy especial por nuestra hermana, por la Chelita, mi Dios, para que desde ya tu Espíritu Santo venga a posarse sobre ella. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, que la cubra a esta hora, para que todo lo que salga de su boca sea de bendición para todas aquellas que la vamos a escuchar. Señor Jesús, gracias por tenernos aquí, por tenernos aquí reunidas en tu nombre. Disponemos desde ya nuestra mente, mi Dios, y quedamos reunidas en el nombre de Jesús. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chelita, todo tuyo. Amén. Gloria a Dios. Qué alegría estar con ustedes, mis hermanas, amadas predilectas. Aquí estamos para reflexionar de un tema que aquí no hay sorpresa, ¿verdad? Porque está en la invitación. Así que, pero yo quiero comenzar imaginando, o sea, más bien comentándoles de que vamos a ver las diferentes etapas de nuestra vida y cómo enfrentarlas. Ese es el tema de hoy. Sin embargo, no podemos olvidar dos hechos, y el hecho de que la vida es un camino, es un viaje, es un peregrinaje, y tiene un principio y tiene un fin. Y realmente el propósito del viaje es llegar a ese final. Entonces, como pueden ver acá, tenemos en una diapositiva un camino, y dice, la vida es como un camino que tiene un comienzo, que es el día en que tú naciste, y un final, que es el incierto, el que nos puede sobrecoger por sorpresa o nos puede llevar de a poco con una enfermedad que el Señor permita y que nos dé más tiempo para prepararnos. Pero lo que no podemos eludir es el hecho de saber de que va a haber un final, y que en ese final está y se juega la eternidad. Entonces, el camino, lo que hay en medio entre el día en que nazco y el día en que muero, va a ser único. Es decir, podemos decir que el ser humano tiene diferentes etapas fisiológicas en la vida, y la primera infancia, la infancia, la juventud, la adolescencia, la juventud, y así hasta el día de la vejez. Pero aunque vivimos etapas similares, nuestras vidas son únicas e irrepetibles. Por lo tanto, nuestro camino, nuestro viaje va a ser individual. Para unas va a ser cierta una cosa y para otras va a ser cierta otra. Entonces, nuestro camino será único y va a tener siempre un elemento cambiante, porque cuando nosotros hacemos un viaje, cambian los paisajes, cambian los lugares, cambia la gente con la cual nos relacionamos, y nosotros tenemos que estar bien conscientes de eso, porque la vida es un cambio constante. Y si nos resistimos, porque lo que sucede es que el ser humano tiene una actitud predispuesta, negativa, es como, así como tenemos inclinación al mal, tenemos inclinación a resistir el cambio. Y en la medida que nos resistimos, sufrimos. Entonces, hay que abrazar esa verdad, el hecho de aceptar que nuestra vida será cambiante en todo momento. Como bien sabemos, nuestro peregrinaje por el cielo, les iba a decir, por la tierra, es variable. Muchas veces va a ser lindo y fácil, y nosotros quisiéramos quedarnos ahí, cuando realmente lo que tenemos que hacer es aprovechar de ganar energía, fuerza, sabiduría, de prepararnos, de vivir intensamente esos lindos momentos o esa fácil travesía, para que en el día de la dificultad nosotros tengamos de qué asirnos, ¿ok? Y después, obviamente, van a haber veces en las cuales el camino va a ser escabroso, como pueden ver en esta foto en donde estoy moviendo mi mouse, ¿verdad? Con esta persona entre piedras, no sabiendo en cuál pararse porque puede caerse. O también
va a ser empinado, difícil, árido, como esta subida, ¿verdad? Que para llegar ahí arriba nos toma un buen pulmón. En muchas ocasiones vamos a enfrentarnos con momentos en los que hay que decidir, como acá, que estamos en una encrucijada y vamos a tener que tomar una decisión por cuál paso o cuál camino tomar. Y tenemos que saber que la decisión que tomemos va a traer consigo consecuencias. Cuando yo digo consecuencias, no necesariamente son malas, pueden ser buenas, pero de una buena decisión va a venir mucha bendición y de una mala decisión vamos a tener que cargar con las consecuencias de esa decisión, que en sí al final, acuérdense que el Señor obra siempre para nuestro bien. Puede ser que no puede ser. Si nosotros lo vivimos adecuadamente, esa mala decisión eventualmente resultará en una bendición porque vamos a salir fortalecidos. Ahora, las diferentes etapas de la vida son ineludibles. Es decir, yo no puedo quedarme con el complejo de Peter Pan si soy hombre. ¿Saben cuál es ese, verdad? Los hombres que quieren ser niños toda la vida. O el de, se me ha olvidado, el de Electra, que en las mujeres, en donde yo quiero ser niña siempre y vivir ilusionada, admirando a mi papá toda la vida, ¿verdad? En una etapa de infancia, sino que yo tengo que ir cambiando con las diferentes etapas, porque estas son ineludibles. Y algo central que tenemos que tener en mente, si algo se va a llevar usted hoy de esta charla, es que lo relevante acá es la forma en que tú decidas enfrentarlas. Eso depende totalmente de ti. Eso emana de la libertad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Bueno, como saben, el tema de esta mañana es enfrentando las diferentes etapas de la vida. Y acá vemos pues el ciclo de la vida de una mujer, ¿verdad? Primera infancia, infancia, adolescencia. Me gusta esta de la adolescencia que está viendo para abajo, así medio de espaldas, rebelde hacia su madre. Y después tenemos la adultez, ¿verdad? Y, perdón, sí, la vejez, la adultez y acá se me ha olvidado este paso, pero ya me voy a acordar. Estamos en confianza, ¿verdad? Ok, y después yo quiero hacer alusión a lo que ponían ustedes en la invitación, porque este es el mensaje central, lo que está en morado. La invitación decía, es importante que tengamos las herramientas necesarias para poder enfrentar y superar cada una de estas etapas. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el propósito? Que las enfrentemos de una manera victoriosa. Es decir, que encontremos victoria para glorificar a nuestro Señor. Entonces, les dejo de compartir por ahí y yo quiero hacer hincapié en dos cosas trascendentales que pasan en la vida de una persona, tanto al final como en el trayecto. Y es, como vimos en la diapositiva, de que hay un momento para nacer y un momento para morir. La primera cosa trascendental que tiene una incidencia directa en la segunda es, la primera es cómo usted decide vivir, independientemente de lo larga o de lo corta, de lo fácil o de lo difícil que sea su vida, o de qué tan buenas o malas sean las experiencias que tenga, o de cuáles sean las circunstancias que usted tiene que enfrentar, independientemente de si usted es rica o es pobre o súper educado, una exitosísima profesional o una persona que no tuvo acceso a la educación, independiente de cuáles sean las cartas que se le dieron en un naipe, ¿verdad? Para el juego, que se llama, no quiero decir que la vida es un juego, pues, pero que independientemente de las particularidades, las circunstancias, la forma en que su vida se define, el tipo de familia del cual es miembro, en el cual el Señor la sembró, lo que importa al final de esta travesía, lo que importa del peregrinaje es cómo usted la vive. Y la segunda cosa trascendente que no podemos olvidar es la pregunta ineludible al morir, en ese momento final, en el momento de su juicio final, ¿cuál va a ser su destino final? ¿A cuál de los tres destinos irá usted a vivir su eternidad? Porque es real. Esto es algo que va a suceder el día que nosotros muramos. ¿Se va a condenar e irse al infierno? Espero realmente que no, porque usted hoy está escuchando esta charla y porque usted está luchando por vivir un peregrinaje en el Señor.
¿O será que se va a salvar y se va a ir al purgatorio a saber por cuánto tiempo hasta que esté blanco y resplandeciente todo su ser? O mejor aún, que sería el ideal que deberíamos de tener todos, salvarnos e irnos directamente al cielo. Yo quisiera así, y de hecho sí hay personas que logran hacerlo cuando viven su vida adecuadamente. Entonces, hoy nos vamos, o sea, es importante que meditemos en eso porque al final eso es en lo que habrá incidencia al final de nuestras vidas, pero nosotros nos vamos a concentrar en cómo decidimos vivir. Pero como les digo, no perdamos de vista que nuestro destino final va a depender, en la eternidad, va a depender del tipo de vida que nosotros llevamos. O sea que está en juego algo importante, trascendente y eterno con lo que nosotros decidimos en nuestra forma de vivir. Para desarrollar nuestra charla vamos a buscar en el libro del Eclesiástico, capítulo 17, vamos a leer versículos del 1 al 13, pero ¿saben qué? Quizás no es necesario que lo busquen porque ya me acordé que yo lo tengo acá y se lo pongo. ¿Ok? Es el libro de Eclesiástico, capítulo 17, versículos 13. Permítanme que... Ok. ¿Listas? La palabra del Señor dice así. El Señor formó de tierra al hombre y a la tierra lo hace volver. Le ha señalado un contado número de días y le ha dado poder sobre todo lo que hay en la tierra. Le dio autoridad semejante a la suya. Lo hizo a su propia imagen. Hizo que todas las otras criaturas lo temieran y le dio dominio sobre fieras y aves. Le dio inteligencia, habla, ojos y oídos, ojos, oídos y mente para entender. Dotó a los hombres de razón y juicio y les mostró el bien y el mal. Les inspiró que le tuvieran reverencia y les mostró sus grandes obras para que ellos, oigan, ¿para qué? Después las contaran a otros y alabaran su santo nombre. Les dio también conocimiento y les dejó una ley que da vida. Hizo una alianza eterna con ellos y les promulgó sus decretos. Ellos vieron la grandeza de la gloria de Dios y oyeron su majestuosa voz. Hermanas, esta es palabra de Dios. Y me contesto yo sola porque sé que están silenciadas. Te alabamos, Señor. Amén. Bueno, qué lectura más singular, ¿verdad? Realmente es espectacular y vamos a ir tratando de glosarla poco a poco, pero yo antes quiero tomar un atajo porque es importante que reflexionemos en el tema de la charla. Como la charla se titula Enfrentando las diferentes etapas de la vida, pues tenemos que empezar reflexionando lo que el verbo enfrentar compete, lo que significa y lo que debería de conllevar. Entonces, según la RAE, la Real Academia Española, existen 3 significados para la palabra enfrentar. El primero es poner una cosa enfrente, ¿ok? De otra, así como están mis manos. Poner una cosa enfrente de otra. El segundo significado es hacer frente al enemigo, ¿verdad? Y aquí estoy boxeando yo, o sea, realmente enfrentar al enemigo, o sea, significa batallar y pelear contra él. Y el tercer significado de enfrentar es hacer cara a un peligro. Miren qué interesante. Es decir, enfrentar es doblegar mi miedo, dejarlo por atrás, así sienta lo que sienta, y enfrentar el peligro que me está ocasionando sufrimiento o que me está deteniendo de caminar. ¿Ok? Entonces, como un verbo, perdón, pero es que como soy maestra de lengua, yo siempre comienzo así, ¿verdad? Del lenguaje. Entonces, como un verbo comunica acción. Lo que estamos diciendo en el título es que
ante las diferentes etapas que nosotros vivamos en nuestras vidas individuales, así peculiares y propias de su vida como persona única e irrepetible, nosotros tenemos que tomar acción. Tenemos que tomar las riendas sobre ellas, así no podamos ejercer dominio sobre el desenlace. Pero es decir, nosotros tenemos que jinetearlas y montarnos en ese caballo para que él se someta a aquello que yo quiero hacer y que camine hacia donde vaya a ser. No por vanagloria, no por orgullo, no por soberbia, sino que porque Dios nos da la autoridad, como vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense qué bonito. Yo voy a tomar los tres significados y veamos cómo esos tres pasos coinciden con la forma en que nosotros tenemos que encarar las circunstancias que se nos vienen en la vida, ya sea por naturaleza, por biología, porque físico, lo que estamos vivenciando, o porque es una prueba en la cual nos hemos metido por nuestra propia cuenta y el Señor ha permitido, o porque es algo que Él ha permitido que nos acontezca para un propósito propio, o sea, para un propósito de Él. Entonces, veamos el primer significado, ver la etapa de frente. O sea, yo les decía, es poner una cosa enfrente de la otra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es verla. O sea, si yo me pongo enfrente de ustedes, yo los veo y ustedes me ven. Es decir, que nosotros lo primero que tenemos que hacer en cada circunstancia que acontece en nuestras vidas es darnos cuenta que estamos siendo enfrentados a esta situación. Es entender qué representa el estar enfrentados a esa situación, es decir, saber a qué no atenernos, saber qué es lo que conlleva tener que lidiar con esta circunstancia. Incluso si la vida nos lo permite, prepararnos para ello. Es decir, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo más fácil, que era la foto de la charla, ¿verdad? De la invitación. Yo sé que el tiempo pasa y porque es un ciclo normal de vida en todo ser humano, yo voy a crecer de ser de la primera infancia hasta la vejez. Entonces, responsablemente, al saber que eso va a suceder, o sea, yo no lo puedo detener. Por más tratamientos de belleza que hoy sirven divinamente y que yo puedo detener las arrugas, lo que no puedo detener es mi edad y es las circunstancias propias de esa edad que va a irse deteriorando mi cuerpo. Entonces, nosotros en muchas situaciones tenemos la potestad de prepararnos para esas situaciones, no solo para las edades diferentes de nuestra vida, sino que también para las etapas que nosotros libremente escogimos. Por ejemplo, si decido casarme, es mi responsabilidad prepararme para esa etapa, porque es una etapa distinta, característica, con ciertas cosas que yo tengo que enfrentar y cambiar respecto a mi vida. Entonces, muchas veces nosotros el ver la etapa de frente es y conlleva prepararnos para eso y no dejarlo a la buena de, no sé por qué se dice la buena de Dios, porque si Dios es bueno, es decir, dejarlo al chance, a la oportunidad y tener que lidiar con ello hasta que está frente a nuestras narices, porque es cierto que hay etapas que se nos vienen así, que ¡pum! Como que nos cayó una piedra en el camino y ni modo, ¿verdad? Nos detuvo y aquí tenemos que ver cómo seguir caminando, darle vuelta, destruir la piedra o qué. Entonces, hay cosas que van a pasar porque es la ley de la vida. Les doy un ejemplo. Si una mujer tiene hijos, ¿verdad? Pasó por la etapa de bebés, pasó por la etapa de la infancia, llegó a los 10 años y a los 10 años esa mujer debería estarse preparando para la adolescencia de su hija. Entonces, o de su hijo. La pregunta es, ¿qué sigue como mamá en este viaje en el cual yo he emprendido junto a mi hijo o a mi hija? O sea, prepararse para su adolescencia. Y cuando está pasando por la adolescencia, preguntarse, ¿qué sigue? Prepararse para la etapa universitaria, si el hijo va a elegir estudiar, o para la etapa de emancipación, es decir, que no nos tome por sorpresa el hecho de que el hijo nos va a dejar prepararnos para cuando aparecen los noviazgos, para cuando ellos se casan y entender que esto es parte de su vuelo y de que es natural que ese hijo o esa hija quiera seguir esos pasos. Preocúpese cuando no sea así, porque realmente nosotros hicimos lo mismo con nuestros papás. Entonces es ineludible que una mamá o un papá, pero como aquí les hablo mamás,
va a tener que enfrentar el nido vacío y se avecina. Entonces, ¿qué está haciendo usted para que su vida continúe y para que no termine en añoranza, en ahogar a los hijos porque ellos quieren emanciparse y uno se ha dedicado 100% a ellos? Nosotros somos más que mamás. Sí, el ser mamá es una maravilla, pero también somos mucho más. Es decir, en mi caso yo soy esposa, en su caso son hijas, en su caso son amigas, tienen diferentes ministerios o ocupaciones, pero ¿qué hago yo para prepararme para esa etapa? Yo estoy viviendo a medias el nido vacío porque mis hijos se han ido a estudiar fuera del país. Y a mí la gente me advertía y me decía, ay, no, es horrible, vas a ver qué feo. Y saben una cosa, realmente yo siento que me preparé para ello. Entonces, sí, es cierto, ustedes me preguntan, ¿hay que disfrutaste estos meses? Pues a mis hijos porque estaban de vacaciones, pero la verdad es que ellos una vez se van, yo estoy feliz que ellos son felices. Sí me hacen falta, sí como mamá quisiera tenerlas aquí bajo mi nido, ¿verdad? Pero realmente mi vida tiene que tener sentido en el Señor más allá del hecho de que soy mamá de mis hijos, más allá del hecho de que soy esposa. Es decir, mi vida tiene que ser plena y feliz en todo sentido, en todo lo que representa el ser la mujer que soy. Volviendo al ejemplo de la mamá, tiene que prepararse para el nido vacío porque es la ley de la vida, pero en el proceso pasan otras cosas y la mamá empieza a envejecer y los que tenemos la dicha de tener a nuestros papás vivos, insisto, ¿qué pasa con esa mujer? Ya no digo mamá, ¿qué sigue en la vida de esa mujer? Pues prepararse para volverse mamá de su papá, o no me van a dejar mentir, ¿verdad, Martita? Que es la etapa que yo estoy viviendo, me estoy convirtiendo en mamá de mis papás. Entonces, y cuando eso pase, porque va a pasar, porque todas las etapas pasan, entonces, ¿qué sigue? Ah, tengo noticias para usted. Se va a volver hija de sus hijos. Y entonces, eso también es ley de la vida. Y ojalá tengamos buenos hijos que nos han visto cuidar a nuestros padres y que sigan el ejemplo y nos cuiden de igual manera. Pero ¿y qué pasa si no? Si tal vez no tenemos hijos o no tenemos hijos buenos que nos cuidan en la vejez. ¿Qué está haciendo usted para prepararse para ese paso? ¿Sí? Es decir, mis hermanas, que es clave identificar la etapa, reconocerla y saber qué es lo que eso conlleva. Pero tenemos que saber que hay diferentes etapas en la vida y tenemos que distinguir de dónde es que nos viene esa etapa. Yo les he estado mencionando, bueno, si es fisiológica, que son propias del paso del tiempo, propias del ciclo de vida de un ser humano, y como les decía, ¿verdad? Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultez es la que se me olvidaba, que es en la que yo estoy. Que por cierto, en la adultez hay una particularidad que olvidamos cosas, así que qué bueno que se me olvidó porque es propio de mi edad. La adultez, que es en la que yo estoy pasando, y por último, la vejez. Entonces, usted tiene que identificar, ¿es eso que yo estoy enfrentando algo propio de mi edad, de mi vida? ¿O es algo particular? Porque nosotros, óigame bien, hemos elegido esa circunstancia. Al elegir nuestro estado civil, al trabajar o vivir en un lado versus otro lado. O sea, por ejemplo, si yo trabajo como abogado, mi vida va a ser totalmente diferente a otro que trabaja como misionera religiosa en Nicaragua, que va a ser perseguida, ¿verdad? Que va a tener que salir del país o andar en secreto evangelizando por la persecución que hay en Nicaragua o en África. O si, por ejemplo, escojo vivir en la playa El Tunco, pues mi vida va a ser bien diferente que si escojo vivir en Nueva York o no. Entonces, hay particularidades que nosotros vivimos porque las hemos elegido. Y ahí tenemos potestad de cambiar o de no cambiar, ¿verdad? O de hacer de esa experiencia algo que nos lleva a la plenitud. Pero también hay etapas en nuestra vida que vienen, o circunstancias, no quiero decir, ¿verdad? Pero que son bien individuales. Etapas que vienen a raíz de algo que yo no controlo. Como por ejemplo, bueno,
yo el ejemplo que se me ocurría, pero hoy voy a dar el de María Margarita, ¿verdad? Se golpeó el rostro, nos contaba al principio de la reunión. Ella no previó eso, pero hoy está teniendo que enfrentar una etapa que conlleva la recuperación de ese golpe, independientemente de por qué haya sido. Es una circunstancia que le va a afectar en los próximos días. Va a tener que enfrentar dolor, va a tener que enfrentar moretes, va a tener que enfrentar el dolor de la inflamación, tomar tratamiento y todo lo demás. Entonces, hay cosas que nos suceden que no controlamos, que pasan porque pasan. Y hay etapas que, ¿sabe qué? Tienen el potencial, óigame bien, de sacar la casta en usted. El que diga verdaderamente soy hija de Dios y yo me adapto al cambio porque mi vida en el Señor es un peregrinaje. Son esas etapas que vienen inesperadas. O sea, que usted sabía que tal vez algún día iban a suceder, pero que no sabía cuándo, y que cambian su vida por completo. Entonces me ocurre, por ejemplo, la Cristi Telles, que llevaba una vida de casada un día, y al día siguiente Raúl muere. Y ella, de pomplón, ramplón, se dice, entra a la etapa de la viudez, sin previo aviso. Es decir, ella sabía que era probable que fuera viuda, pero ni siquiera sabía si iba a enviudecer o si ella iba a morir antes, ¿verdad? Entonces nos topamos con ese muro, con esa roca de un nuevo reto de que nuestra vida cambió por completo, de un momento a otro. O como a mí, por ejemplo, que el 7 de febrero yo llevaba una vida despreocupada de mi papá. Pero poco sabía yo que al día, porque él vivía con mi hermano pues cómodamente, yo le ayudaba cuando él me pedía, pero no era mi responsabilidad. ¿Y qué pasó el 8 de febrero? Sorpresivamente mi hermano muere. Jamás lo vimos venir. Y entonces mi vida cambia y me toca hacerme cargo de la casa de mi papi y de su cuido, porque somos 3 hijas, 2 viven con mi mamá y yo vivo a la par de mi papá, que el que tengo hijos, que oiga, ¿verdad? ¿A quién realmente le cae la responsabilidad? Pues a mí, ¿verdad? O sea, sería horrible decirle a mis hermanas también ocúpense de él, ¿verdad? Cuando yo lo tengo a un paso. Entonces, la vida cambia de ramplón. Pero ¿y usted enfrenta esas situaciones? La otra, el otro significado es combatir en contra de las partes difíciles, como esto que les digo. O sea, para mí hubiera sido fácil quedarme sentada renegando y decir, ah, ve qué bonito, y hoy me toca a mí. Pero usted, ¿qué va a hacer como cristiana? Va a abrazar esa nueva situación, esa nueva realidad y decir, bueno, le voy a hacer frente porque el Señor me llama a honrar a mi papá. Yo no me puedo hacer de los ojos pachos, de los oídos sordos y ignorar y esperar que mis otros hermanos, porque ayudan, no estoy diciendo que solo yo sobrellevo la carga, ¿verdad? Pero yo soy la que está más cerca. Entonces, es decir, ¿cómo va a combatir usted con las partes difíciles que se avecinan? Pero si yo ni veo la etapa venir, ¿cómo voy a prepararme para combatir a ese enemigo, hoy llamémoslo enemigo, a esa circunstancia difícil, si yo no conozco lo que conlleva? Si yo en la vida había tratado con enfermeros después de un derrame cerebral que le dio ya bajo mi cuidado, o sea, ¿cómo voy a prepararme a las circunstancias difíciles si yo no las conozco? Lo más cómodo es estar en negación y dejar que otros lo hagan, pero nuestra responsabilidad es enfrentarlas. La vida, mis hermanas, y les repito, por definición es cambiante, porque así es una peregrinación cualquiera. Todos los días uno va hacia diferentes lugares y se comunica con diferente gente. Igual es la peregrinación esta que estamos viviendo hacia la vida eterna. Y en la medida que usted, mi hermana, acepte esa verdad, en la medida que usted se abra a la flexibilidad de que van a haber cambios constantemente, en esa medida, ¿usted sabe qué? Va a lograr a comenzar a ser feliz. Tenemos que aprender a vivir sin aferrarnos ni apegarnos a nuestras circunstancias. Y no solo a nuestras circunstancias, sino que a las personas que nos acompañan en esa etapa de nuestra vida, en cada parte, en cada tramo de nuestro viaje de retorno al Padre. Porque si no, la vida se nos va a ir quejándonos, preocupándonos y dejando pasar la oportunidad de ser feliz, porque tiene que haber algo bueno en eso que usted está viviendo.
Tiene que haber una oportunidad de aprendizaje para que usted sea mejor. Y el tercer significado de la palabra enfrentar dice hacerle cara a cualquier peligro. Enfrentar cualquier situación incierta que esa etapa está poniendo en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted enfrenta el peligro, usted se está librando de caer en su garra, porque el enemigo lo que quiere es que en esa situación que la desorienta, la pone ansiosa, la preocupa, usted sea vencida. Caer en la garra del enemigo es darle la victoria a él y que le vence y que usted viva una vida frustrada y en derrota. Y nos roba la fe y nos roba la esperanza, que es peor, porque una vida sin esperanza es una vida inútil, sin fruto. Entonces, ojo, usted tiene que hacerle cara a cada situación difícil que la etapa que está viviendo le está requiriendo. Yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil, mis hermanas. Lo sé en carne propia, en un montón de formas en que yo he tenido que vivirlo, pero les quiero compartir una para que vean que sí es posible encarar los peligros. No es fácil, pero sí es posible. Fíjense que un problema que me dejó la etapa de la menopausia, ¿verdad? Porque creo que, o sea, es decir, uno entra en la menopausia cuando deja de menstruar, pero dicen los doctores que son de 8 a 10 años en preparación al cuerpo para llegar a eso, ¿verdad? Y en el camino tenemos que superar un montón de obstáculos físicos para quien lo ha vivido, ¿verdad? Pero mi doctora me explicó un día que yo llegué y le dije, doctora, he tenido un episodio de claustrofobia. Fue horrible la primera vez, o sea, primero me sentí vencida, yo decía, si yo soy hija de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y la doctora me dijo que es bien común que las mujeres en la menopausia tengan problemas de oxigenación y que es más común de lo que nos imaginamos, que las mujeres se vuelven claustrofóbicas. Entonces, a raíz de eso, pues yo tuve que empezar a aprender cómo lidiar con ello, porque no se ha ido. Es menos frecuente porque he aprendido a controlarlo. Pero, ¿qué hago? Yo, si me preguntan, yo evito los lugares que me provocan la claustrofobia. He aprendido que a veces no puedo evitarlos y entonces tengo que enfrentarlos. Pero, por ejemplo, en mi caso, los lugares encerrados, como los elevadores esos que no tienen vidrio, o sea, que son un cajón y bien chiquitos, yo evito ir, pues subo gradas, hasta bien me hace para mi salud. Cuando se puede, cuando no se puede, como me pasó este lunes, que llevé a mi mamá al médico, que estaba mal de la rodilla, no le iba a hacer subir 3 escaleras. Subí por el elevador, pero ¿saben qué? También les cuento otra forma que me pasa en los carros blindados o en las apretazones de gente. Entonces, como yo le he creído al Señor, yo he creído Filipenses 4:16, que dice que a todo puedo hacerle frente con Él. Entonces, ¿saben qué hago? Yo oro en lenguas y fijo la mirada en un punto donde evado lo que me causa claustrofobia. Es decir, yo no veo las paredes del elevador. El lunes yo me fui así, orando en lenguas. Pero yo sabía que el Señor estaba conmigo y que podía sobrellevar. Entonces, hay que aprender cómo sobrellevar aquello que nos cuesta y saber que no está sola, mi hermana, que el Señor le da la fuerza a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Las diferentes adversidades que se nos presenten en la vida tienen el potencial, óigame bien, que una de dos cosas sucede: de derribarnos y de hundirnos, sumirnos en la desesperanza, en la tristeza, en la frustración y en la derrota, o de hacernos más fuertes. ¿Y usted cuál va a elegir, mi hermana, ante las situaciones difíciles de su vida? Porque el resultado va a depender totalmente, o sea, el resultado de cómo usted viva esa etapa va a depender totalmente de usted. Así no pueda cambiar la circunstancia. Y yo quiero decirle que su victoria va a depender de 3 cosas: de la capacidad que tú tengas de darte cuenta que has entrado a un momento que requiere que tú tomes acción, que requiere que tú tengas la capacidad de observar que la vida cambió, que las cosas cambiaron y que no te apegues a cómo era ayer. También va a depender de la actitud que tú tengas hacia ese cambio. Y, óiganme bien,
de la inteligencia que Dios puso, que hoy nos lo dice en la lectura, para que utilicemos y encontremos la mejor manera de lidiar con esa situación que la vida te está presentando. Solo así vas a poder salir victoriosa de ese reto. Pero les traigo más, porque les debo las herramientas, ¿verdad? Y les voy a dar 3 herramientas hoy, pero antes de eso quiero desgranar un poco la lectura para que vean que va mano a mano con lo que hemos estado viendo del camino. Entonces adentrémonos un poco en la lectura que hemos hecho. Y el primer punto que leímos dice que venimos de la tierra y a la tierra vamos, confirmando que hay un principio y hay un fin. Y lo que hagas en medio, de lo que hagas en medio va a depender cuál va a ser tu fin. Todos vamos a morir, unas primero, otras después, pero realmente vamos a saber a dónde terminamos dependiendo de cómo vivimos nuestra vida. Entonces, ojo, ¿cómo estás tú viviendo tu vida? Sí, tus días están contados. ¿Qué estás haciendo con ese recurso finito del tiempo que tienes? Unas tenemos más, otros tenemos menos. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque la realidad es que unos viven bien y otros viven mal. Y esto, la forma en que vivimos, lo podemos cambiar, aunque no podamos, insisto, cambiar lo que encontremos en el camino de la vida. Nosotros sí podemos elegir cómo vivir. Y elegimos, mire, opción 1, vivir bien, vivir felices y en victoria. Eso deberíamos anhelar. Pero usted está viviendo de forma en que lleve la vida bien, cumpliendo los mandamientos, obedeciendo al Señor, ciñéndose a la voluntad de Él, siendo feliz, que es el motivo para el cual Él la creó. O sea, la creó para alabarle a Él, pero el alabarle a Él debería de producir felicidad total. Su vida está verdaderamente en victoria o está viviendo mal, siendo infeliz, en derrota. Fíjese bien, vivir bien, felices y en victoria o vivir mal, infelices y en derrota. Lo que tú hagas con la etapa o circunstancia que atraviesas, eso sí depende 100% de ti. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos ha dado libertad y autoridad para hacerlo. Y aquí les estoy avanzando la primera herramienta. Así que vámonos a ver las herramientas que nos van a ayudar a ser victoriosas en eso que tú estás viviendo. ¿Ok? En la lectura hemos descubierto que Dios nos ha dado esas 3 herramientas para enfrentar y superar todas. Óigame bien, todas. No me diga, pero es que Chele, tú no entendés que lo que estoy viviendo es grande. Yo te voy a decir, Dios no nos da una carga que no podamos soportar. Y sí, qué terrible que te toca enfrentar eso, no sé qué haría yo, pero Dios no miente. Y si Él ha prometido que o sea, si Él, que es el Dios de todo, está permitiendo que tú vivas eso, es porque tú sí puedes pasarlo. Y yo tal vez no, entonces por eso no me lo da a mí. ¿Ok? Entonces, son estas herramientas van a ser la clave para que tú superes todas las etapas de nuestra vida. Y cuando decimos superar, no es solo pasarle, o sea, no es solo pasar así anantío, raspado el examen, sino que es pasar victoriosa sobre esa circunstancia. Entonces, primera herramienta, ya se las mencioné, autoridad. El Señor nos dio autoridad sobre las cosas y los animales en este mundo y nos ha dado también la capacidad, oiga, de estar encima de eso que usted está viviendo, por difícil que sea. El Señor le ha dado autoridad sobre todo. Oiga de nuevo el versículo 3, 2 y 3 dice, y le he dado poder sobre todo, sí, sobre esa circunstancia que usted está enfrentando, sobre todo lo que hay en la tierra, le dio autoridad semejante a la suya. Imagínense, la autoridad que tenemos es semejante a la de Dios y Él nos la ha dado sobre lo que acontece en nuestras vidas. Si bien es cierto, ojo, porque ustedes dirán, ajá, yo quiero salir de aquí y no puedo. Sí, tal vez no puedes cambiar el desenlace o no puedes cambiar la circunstancia o salirte de ella, pero sí puedes decidir, insisto, la manera de cómo enfrentas esa situación
para que haya victoria sobre esa circunstancia. Amén. Tú tienes autoridad sobre eso que estás viviendo. Tú tienes elección para vivirlo bien o vivirlo mal. Y ojo, tú no eres lo que vives, mi hermana, tú eres mucho más que eso. Eres una hija preciosa de Dios, predilecta, que está, oiga, encima de ese problema. ¿Por qué? Porque tú tienes a un Dios que te defiende, que se encarga de sacarte a flote, que hará que tú puedas llegar a volar alto, muy por sobre esa situación que te está ocasionando dolor, pena, tristeza. Tú puedes cambiar con la fuerza del Espíritu Santo esa situación de tristeza como una oportunidad para edificar la iglesia y edificar la vida de otros, para que otros vean y digan, wow, qué increíble cómo sobrelleva esta situación. Y eso nos hace reconocer que solo Dios puede darlo. Él puede hacer que tú vueles sobre tu circunstancia, pero para hacer eso, siendo el caballero que es, necesita que tú tengas la actitud de pedírselo y de confiar y de creer y de hacer vida eso que Él te está llamando a vivir. El versículo 3 nos dice que el Señor nos dio autoridad semejante a la suya. Yo quiero hacer alusión a esto 2 veces porque, ojo, cuidado, ¿qué significa el que tengamos autoridad semejante a la de Dios? Significa que sin ser Dios, y ojo, esto es lo más importante, sin perder el rumbo, sin volvernos como Él, porque ese fue el pecado de Lucifer, ¿verdad? Pero sin perder el rumbo, sin perder la mirada puesta en Él y la decisión de darle supremacía, el primer lugar a Él, y que todo lo que hagamos, digamos o pensemos le dé honra y gloria a Él, significa que nosotros tenemos, oiga bien, la capacidad de tomar las riendas sobre eso que nos pasa, de jinetear ese caballo del cual les hablaba. Tal vez no cambiar el desenlace, como les decía, pero sí, oiga bien, aquí está la clave, de quitarle toda influencia sobre nosotros y de hacerle frente como lo que usted es, una hija preciosa, amada por Dios. Entonces, de hacerle frente de forma que eso no nos derrumbe y sino más bien, como les decía, nos haga más fuertes. Ese es el propósito de toda situación difícil que enfrentamos, darle gloria a Él y en el camino volvernos más fuertes para honra de su nombre. Amén. Pero ustedes me dirán, sí, ok, fácil, pero ¿yo cómo lo hago? ¿Cómo tomo las riendas sobre esta situación que me tiene aturdida, que me tiene hundida en la desesperanza, en la ansiedad, en la frustración? ¿Cómo tomo riendas sobre esa situación que nos agobia? Mis hermanas, fácil, creyéndole a Dios, creyendo que Él es más grande que tu problema y apelando a lo que Él nos ha dicho. Pero ¿qué nos ha dicho Dios? Si está escrito todo, si yo puedo alimentarme de un sinfín de versículos y de promesas y palabras que están escritas en la Biblia. Y para muestra un botón, les voy a mencionar 3, 2 iguales, que están desperdigadas por toda la Biblia. Pidan y se les dará. Pídale al Señor que le dé la forma de enfrentar eso que está viviendo. Toquen a la puerta y se les abrirá. Pídale que le abra la puerta que la va a llevar a la bendición, a la prosperidad, a la solución de su problema. Y hago alusión también a otra parte de la Biblia, en donde dice, ¿qué acompañará, qué señales acompañarán a los que creen? Dice la palabra, tomarán en las manos serpientes. Esa es otra fobia que yo tengo a las culebras. Pero usted se lo cree, que puede tomar serpientes en su mano y beber hasta el veneno de esa serpiente y que no le hará daño, porque Dios, el Dios de los ejércitos, el poderoso, está con usted y le va a dar la victoria. Es creerle a Él. ¿Para qué? Veamos que podemos hacerle frente a esa situación. Mi hermana, yo no sé qué es lo que tú estás pasando. Tal vez sea algo como los ejemplos que decía la invitación, ¿verdad? De este día. Tal vez sea una prueba con tu hijo, que parece que nunca termina, que llevas años. Miren,
Yo les quiero contar, yo tengo una oveja que he tenido por 20 años, que tenía un hijo que su adolescencia fue terrible, que nosotros nos reuníamos y yo le decía, ¿sabes qué? Solo voy a orar, oremos en lengua, porque ni yo veía cómo iba a ser y yo siempre le decía lo mismo, esto va a terminar y vas a cosechar. Y hoy está a punto de egresar de la universidad, él tiene una condición, eh, no sé si decir es condición o enfermedad, o sea, él es bipolar, ¿ok? Y en el camino costó mucho diagnosticarlo, pero realmente ella fue jineteando esta situación porque el Señor le dio la forma, la paciencia, y aunque parecía tardar, como dice Habacuc, hoy está cosechando en victoria. O tal vez estás experimentando la soledad del nido vacío, como decía la invitación. Ocúpate, mira que hay más en la vida que criar a tus hijos. Esa etapa, si ya están criados, date por servida. Cosecha el que hoy son adultos de bien. Sigue orando por ellos, sigue apoyándolos en la medida que se pueda, pero hoy es tiempo de vivir otra etapa, de ser feliz sirviendo al Señor, ocupándote en otras cosas y en otras personas. Apego y aferrarse, ¿verdad? Eso nos limita en la vida, de vivir a plenitud lo que sea la nueva etapa. O tal vez, como decía la invitación, estás en la etapa de la menopausia o de la vejez o cualquiera que sea lo que tú estás viviendo. Yo no lo sé, pero lo que sí sé, y te lo digo categóricamente, es que Dios te ha dado autoridad sobre esa situación para que seas tú quien la controla y no al revés, que eso te controle a ti. O sea que es hora de que te preguntes, ¿está la situación que estoy viviendo controlándome o estoy yo jineteando esa situación? Y si bien es cierto, es que miren, lo que pasa es que el ser humano no le gusta sufrir, o sea, es hasta un desorden, creo yo, pues el ser masoquista, pero la realidad es que el cristiano va a sufrir, es ineludible. Entonces, hay que aprender a hacerlo con un propósito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo que usted puede controlar esa situación? Pues, porque como les decía con mi claustrofobia, la Biblia dice que podemos hacerle frente a todo cuando es Cristo que nos fortalece. Y también dice, oiga, que Dios no permitirá pruebas más grandes de lo que podemos soportar, como les dije anteriormente. Entonces, mi hermana, sea lo que sea que usted está viviendo, usted tiene la autoridad para enfrentarlo porque Dios es fiel a su palabra y va a cumplir eso que nos promete. Y la cuestión es que usted se apropie de la palabra de Dios para enfrentar la situación. Vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero que usted piense. Quiero que piense en eso que está viviendo hoy. Y yo sé que el Espíritu Santo se lo está poniendo. En eso que a usted le está costando enfrentar, aguantar, que lo tiene colmada, que está tan enojada porque tiene que estar viviendo esta situación, que siente que no es su culpa, que siente que se le fue servido un mal plato. ¿Qué es eso que usted está pasando hoy? Porque el Señor siempre está trabajando en nosotros, que le está costando. Me voy a callar unos segundos y piense en esa situación. ¿Verdad que el Espíritu Santo habla rápido? Y yo sé que tú sabes qué es eso que está haciendo una piedra en tu zapato hoy. Pues yo quiero invitarla a que repita esta afirmación conmigo. Hoy, a viva voz, así como loca en la casa, aunque la oigan, si quiere, grítelo, pero dígalo con fuerza. Repita conmigo. Dios me ha dado autoridad para superarte. Mientras espere en Él, lo repito, Dios me ha dado autoridad para superarte mientras espere en Él. Y hoy viene la otra parte que usted hoy tiene que llevársela con usted. Repita, puedo hacerle frente a esta dificultad porque Él me dará
la victoria. Puedo hacerle frente a esta dificultad porque Él me dará la victoria. Hoy yo quiero que usted perciba cómo, perdón que voy a ser redundante, su percepción cambia, porque ya no se siente sola, porque usted sabe que Dios la ama y la acompaña en ese momento, porque usted está rindiéndole el poder de ese problema que la tiene vencida a Él. Y en vez de estar enojada, está dispuesta a esperar en Él y a actuar en Él a su debido tiempo. Amén. Nuestro Padre Celestial quiere que seamos mujeres empoderadas, pero no como esas del mundo que andan defendiendo lo indefendible, ¿verdad? Sino que mujeres empoderadas porque el poder no viene del Espíritu Santo. Oiga, qué maravilloso, porque el Espíritu Santo, que en esencia, en definición, es el poder de lo alto, es quien le empodera a usted para hacerle frente a cualquier cosa, a lo que sea, mi hermana. Créaselo, porque con Él somos invencibles, para gloria de su nombre, no para nuestra vanagloria, para gloria de su nombre. Segunda herramienta, habilidades mentales. Divertido el nombre que le puse, de habilidades mentales. Suena, no, aquí no vamos a hacer meditación trascendental, ni mover objetos, ni nada de eso. No, el Señor en la palabra nos dice concretamente que nos ha dado ciertas armas, y por eso las uní en una sola categoría, en nuestra mente, en nuestro raciocinio, que nos van a permitir enfrentar nuestras situaciones. Y como yo ya sabía que me iba a pasar, que me iba a comer el tiempo en lo otro, solo se las agrupé y les voy a dejar de tarea el escudriñar lo que significan. Pero la lectura de hoy nos ha dado, en esa lectura, solo en esa lectura, el Señor nos ha dado 6 herramientas mentales que nosotros tenemos a nuestra disposición para hacerle frente a todo, a lo que sea. Y se las enumero. Nos dio inteligencia, conocimiento, entendimiento para entender ese conocimiento y hacerlo práctico, razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Si yo tomo el camino A me va a llevar al B. Entonces yo voy visualizando qué escenario puede acontecer en aquello que yo hago o en aquello que debo de hacer, ¿verdad? Porque se peca de omisión también. Entonces, razonamiento y juicio, que va mano a mano con el discernimiento entre el bien y el mal. Se las repito. Inteligencia, conocimiento, entendimiento, razonamiento, juicio, o sea, razonamiento y juicio, y discernimiento entre el bien y el mal. La conciencia que nosotros llamamos está ligada directamente con aquello que es su primer alimento. Y cuando usted quiere agradar a Dios y estar cerca de Dios, Él en nuestra conciencia ha sembrado la distinción entre el bien y el mal. Entre más bueno es usted, entre más cerca está de Dios, más adherido a su voluntad se encuentra. Y entre más malo se vuelve, se adormece esa conciencia que Dios nos ha puesto. Y dejamos de ver el mal como mal y ya lo vemos como que no hay nada malo en hacerlo, ¿verdad? No lo sabremos tanto del mundo, ¿ok? Entonces, como no puedo desgranar cada una de ellas, yo quiero que usted esté consciente que nos dio estas habilidades, no como un adorno, sino que para que las pongamos en práctica. Y quiero decirles solo una cosa sobre la inteligencia para que vean cómo es la inteligencia bien entendida y cómo a partir de la inteligencia podemos echar mano de todas esas otras 5 habilidades mentales. Entonces, fíjense, el Señor nos dio la herramienta de la inteligencia como un regalo, o sea, no es algo que usted nació con ella, no es algo que la adquiere en el camino, pero fíjense, nos la dio con una misión y es que la sometamos bajo la luz de la palabra. Es decir, que nosotros encontremos la forma de resolver nuestros problemas. ¿Cómo?
haciendo uso de las demás habilidades mentales, el conocimiento, el razonamiento, el buen juicio, el discernimiento y el entendimiento. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué les digo yo que la inteligencia debe de utilizarse bajo la luz de la palabra para resolver nuestros problemas? Pues fíjense que hay un psicólogo, tiene como 6 profesiones, él realmente es psicólogo, educador y un montón de cosas, que se llama Howard Gardner, que es el que diseñó, descubrió, desarrolló el concepto de las inteligencias múltiples. O sea, él dice que hay 7 inteligencias, no solo es la académica, ¿verdad? Una es cinética, la capacidad de moverse. Hay unos que son inteligentes cinéticamente superiores en 1000% a mí, que no tengo ritmo, que bailan de una manera impresionante, ¿verdad? Esa es inteligencia cinética. Pero bueno, él también define la inteligencia, oigan bien, como la capacidad para resolver problemas. Y otro dato, la doctrina católica nos dice que la inteligencia es un don del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. ¿Ok? Entonces, la integración de las dos cosas es la que el Señor quiere que nosotros hagamos. Quiere que a la luz de la palabra de Dios nosotros podamos, podamos resolver nuestros problemas y aquello que estamos viviendo. Pero yo te pregunto, ¿y tú en eso que estás pasando? ¿Ya estudiaste la palabra de Dios para que te muestre cómo resolver tu situación? ¿O la tienes ahí de adorno en tu sala, verdad? Antes estaba bien de moda poner la Biblia abierta en la sala y se llenaba de polvo. Realmente la lees. Porque si nosotros queremos ser victoriosos en todas las áreas de nuestras vidas, la forma más certera, más garantizada de que vas a lograr eso, va a ser a través del estudio de la palabra. Es que miren, es lo que garantiza que estamos actuando de acuerdo a lo que Dios quiere en tu vida, porque toda nuestra fe está cimentada en la Biblia. Sí, los sacramentos, nuestra vida sacramental, 100% bíblicos. Toda la doctrina católica y el catecismo tienen la Biblia como base, y de la misma forma nosotros debemos ansiar conocer la palabra de Dios, porque es trabajando con lo que en ella descubrimos que el Espíritu Santo nos da la capacidad de vivir en victoria sobre eso que tú estás pasando. El Señor textualmente nos ha dicho esta palabra en la lectura, o sea, nos ha dicho en la palabra, en la lectura esta mañana, que Él quiere que nosotros cumplamos esta misión, y esa es la última parte. Quiere que nosotros seamos mujeres inspiradas, movidas a reverenciarlo, es decir, a adorarlo, a reconocerle, a darle su lugar en todo nuestro entorno, y que tengamos, mire, la capacidad, nos dice la lectura hoy, de admirar sus grandes obras, es decir, la sensibilidad de ver el poder de su creación en la tierra, en los seres vivos, humanos o animales. Y también lo que quiere es que cuando tengamos esa capacidad de contemplar su grandeza, dice hoy la lectura, que nos dejemos impulsar a testificar en su nombre, a hablar de él, y que lo alabemos en todo momento. Yo te pregunto, ¿tú vives de esa forma? ¿Tú realmente estás enfrentando tu vida de esa forma? Y hoy, que se me acabó el tiempo, Cristi, les digo rápidamente la tercera herramienta. Y en la palabra nos dice que Él nos ha dado, fíjese, esta herramienta de los sentidos. Él habla, los ojos y los oídos para entender. Él habla, los ojos, los oídos para entender. Estos 3, la capacidad de ver y de escuchar, nos abren a la fe, pues la palabra de Dios dice que la fe viene del escuchar. Pero también cuando nosotros con nuestros ojos nos maravillamos de las grandes cosas que Dios hace, como les decía, en su creación, en las vidas, en los que Él ama, incluido en nuestras propias vidas, entonces nuestra responsabilidad, y con esto les voy a dejar, es hablar
porque el que testifica acá lo decimos sin cansancio en la comunidad, ¿verdad? El que testifica en el nombre de Jesús. Jesús, ¿qué hace? Testifica en nuestro nombre en el cielo. Él quiere que nosotros hablemos, que demos fiel testimonio de lo que ha hecho. Y en eso que estás pasando está la semilla en donde Él va a labrar el testimonio de mañana y tu fortaleza. Ahí está la verdadera liberación, mis hermanas. En lo que sea que vivamos, cuando nosotros entendemos que Él ha permitido eso hoy, aunque nos cueste, porque está haciendo un testimonio que mañana vas a ver, entonces tenemos la responsabilidad de gritarlo a los 7 vientos, de contarlo para que otros se maravillen de que Dios está vivo, porque ese es el propósito de nuestras vidas, ser de Él, hablar de Él y vivir para Él. Bueno, 9:31, Cristi. Así que puedo hacer una oración flecha, así, ¿verdad? Así rapidito, pero, o sea, solo para cerrar con el versículo 13, que es el último, él nos dice, ellos vieron la grandeza de la gloria de Dios y oyeron su majestuosa voz. Los que utilicen estas 3 herramientas para enfrentar sus adversidades en las diferentes etapas de la vida, van a ver la gloria de Dios y van a gozarse un día cuando esa prueba sea superada en victoria. Así que mi hermana, acuérdate, hay que reconocer la etapa que estás viviendo. Hay que aceptar que estás en otro lugar, en otra situación el día de hoy, que el pasado debe quedar en el pasado como una experiencia vivida que te fortaleció. Y hay que utilizar estas 3 herramientas de autoridad sobre tu circunstancia, de poder usar las habilidades mentales, las herramientas que nos ha dado para superarlo, para proclamar la maravilla de Dios en nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda eso. Amado Señor, te damos gracias porque tú estás al tanto, porque tú eres un Dios que se ocupa de nuestras vidas, que jamás se desentiende, que está presente en cada detalle, en cada situación que nosotros enfrentamos. Él solo saber eso cambia totalmente nuestra perspectiva, porque nos sentimos acompañados, amados, apoyados, porque al saber que no estamos solas, Señor, que tú estás al frente y que tú estás al mando y en control de esa situación que parece insuperable, que parece que rebasa nuestras fuerzas, pero que tú nos has dicho en tu palabra que vas a llevarnos a buen término y que tal vez estamos llorando, pero como dice el Salmo 126, vamos a cosechar con gritos de alegría porque tú, Señor, nos has hecho sobrellevar esa situación y nos has dado las herramientas que necesitamos para pasar por ellas. Muchas veces campos oscuros, pero tú nos sostienes con tu mano poderosa y eventualmente nos da victoria. Y por eso yo hoy, Señor, quiero darte la gloria desde ya por todos esos testimonios que tú estás obrando en la vida de cada una de estas tus hijas predilectas, porque nos gozaremos ante las maravillas que estás haciendo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, darles poder, autoridad y fuerza para que sean mujeres empoderadas, que hablan con el gozo de saberse salvas, amadas, hijas predilectas tuyas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor me la bendiga. Amén. Gracias, Chelita. Qué charla tan poderosa, qué bárbara. De verdad que me sorprende las maravillas de Dios porque Él te ha dado instrucciones que quería que nos las dieras a nosotras. Instrucciones precisas porque Él nos quiere sacar de esas situaciones difíciles que estamos pasando, ¿verdad? Porque como bien decís, el mundo es cambiante, la vida es cambiante, pero Él nos da las herramientas para que podamos pasar. Son etapas, tú bien lo dijiste, etapas. No quiere decir que nos vamos a quedar sembradas ahí, sino que vamos a pasarlas. Entonces, gloria a Dios, Chelita, por este mensaje. Gloria a Dios. Sí, mis hermanas,
este mensaje que nos ha llegado de Claudia, de verdad que ha sido un mensaje directo del Señor y del Espíritu Santo para nosotras. Así que las animo a que hay que tomar acción. Y si bien Cristi nos ha dicho a lo largo de este año, y lo vivimos en Una Mañana para Ti Mujer, es un año de acción. Hay que tomar acción. Entonces, todo lo que nos ha dicho la Chelita en esta mañana es para eso, para ponerlo en práctica desde ya, agarrarnos de esas citas bíblicas de poder, la que tú dijiste, todo le puedo hacer frente porque es Cristo quien me fortalece. O sea, eso es algo que tenemos que llevarlo todo el tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es lo que nos va a ayudar a salir adelante de cualquier situación. Así que, pues, muchas gracias. Gracias a todas que están acá reunidas. Solo recordarles que la siguiente actividad que tenemos es una obra de teatro y esta va a ser ahí en la Chandel. La tenemos para, ya les digo, dentro de 2 semanas. Quiero ver, 26 de agosto. 26 de agosto. Y la obra se llama El Poder Actuante del Espíritu Santo. Y fíjense que esto va amarrado incluso a lo que Claudia nos ha dicho hoy en la mañana, porque es el Espíritu Santo quien nos va a ir dictando todo lo que tenemos que ir haciendo. Es a la luz del Espíritu Santo. Entonces, esta obra, El Poder Actuante del Espíritu Santo, para el sábado 26 de agosto va a ser en la Chandel. Estén pendientes del chat porque ahí les vamos a ir dando más información, la invitación para que vean el horario y todo eso, ¿verdad? Así que se estén pendientes. Cerramos entonces. Martita, te dejo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a cerrar esta maravillosa mañana con ese mensaje de poder que hemos recibido. Te damos gracias, mi amado Jesús, por este mensaje de esperanza que hemos recibido a través de tu hija Claudia. Te pedimos las más ricas bendiciones para ella y para su familia. Como hijas tuyas, mi Señor, predilectas, te entregamos nuestras vidas para que siempre seas nuestro camino verdadero. No nos dejes dar un solo paso, mi Dios, que no sea tu santa y perfecta voluntad. En este peregrinaje de nuestras vidas queremos hacerlo mejor y ofrecértelo a ti, enfrentando y tomando acción con la autoridad que hemos recibido de ti para salir victoriosas en tu nombre y darte toda la gloria y honra que solamente tú te mereces, mi Señor. Nos despedimos esta mañana con la oración perfecta que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. A ti, Virgencita linda, Madre nuestra, te pedimos que nos bendigas en este caminar de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor las bendiga, que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Un abrazo.